¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que sigue con nosotros ahora en una de las mesas de trabajo de la Alianza Informativa contra Línea sin Censura. Esta es, en realidad, déjeme decirle, es una mesa de trabajo, de investigación. Y qué bueno que está con nosotros porque tenemos a Miguel Vadillo, un periodista de investigación de larga, de veras, larga trayectoria, director de la revista Contralínea. Y déjenme decir, me da mucho gusto, le platicaba antes, unos segundos antes de empezar. Tengo trabajos de Miguel Vadillo y de Contralínea impreso 2007, 2008, así que es un periodista que conoce, que sabe lo que hace y que ha llevado a Contralínea a lo que es hoy una revista de investigación. Si ya no solo es una revista, es una plataforma de investigación y tenemos un tema que mire, de pronto cuando aparece, parece que todo terminó, pero hay casos que salen y nace una nueva arista de Genaro García Luna, hoy con Luis Cárdenas Palomino. A mí me da la impresión de pronto que Genaro García Luna y su caso es como un monstruo de mil cabezas, una hidra de Lerna que nunca se acaba y que nunca se va a acabar y que de pronto parece que empezó. Hoy tenemos a Luis Cárdenas Palomino, que yo los tengo igual, nacen al mismo tiempo como delincuentes, 1989, llegan casi juntos al CISEN por diferentes vías, pero llegan en 1989, arman una hermandad criminal, le dan forma y hoy los dos están presos, uno en Estados Unidos esperando condena, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino en México, pero de pronto da la impresión de que a García Luna solo le queda un camino. ¿Es cierto eso, Miguel? Buenas noches, déjenme presentarlo. Miguel, buenas noches, qué bueno que estás aquí. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches ahí a todo el equipo de producción. Sí, muy amable. Sí, es una hipótesis, por supuesto, Paco, pero también, igual que tú que has escrito libros y has escrito mucho sobre García Luna, le has seguido la huella a este exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, principalmente, también estuvo con Fox, también Fox lo protegió, y pues estuvo también antes con Ernesto Cedillo cuando empieza en el CISEN, etcétera. Tú les has seguido muy bien la pista a Genaro García Luna y a todo este grupo delincuencial, que como bien dices es una mafia completa. Y bueno, es importante porque hace unos días también el gobierno federal pues sigue sus investigaciones en torno a Genaro García Luna y aparte de su equipo. Hay gente acusada, hay procesados, hay encarcelados, y sobre todo siguen las investigaciones por el dinero que esto conlleva y tratan pues, finalmente el gobierno mexicano de recuperar parte de esta fortuna mala vida que tiene que ver con el presupuesto público, Paco. Y yo hoy quería comentar un poco esto precisamente porque yo creo que a Genaro García Luna le queda un solo camino en lo que está sucediendo. Primero, como bien decías, un jurado en Estados Unidos, en una corte de Brooklyn, lo encontró culpable de 5 cargos penales, 4 de ellos graves, como que están vinculados con la delincuencia organizada, con grupos del narcotráfico. Y bueno, pues ahora se espera que haya una condena pues de muchos años, no sabemos de cuánto, todavía esto se está, el juez ha dado el juez Kogan ha dado tiempo para que la defensa, la defensoría de oficio, presente todavía algunos recursos que está haciendo, ¿no? Pero Genaro García Luna tiene todo en contra. Primero, él como parte de una mafia, como parte de un grupo criminal que estaba en el gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón, pues él había decidido o decidió guardar silencio, es decir, no convertirse en testigo protegido, no dar cuenta de todos los cómplices que tuvo, de todos los que participaron en esta red criminal vinculados con el narcotráfico y con cárteles de la droga. Entonces, pues él finalmente encarcelado en Estados Unidos y ya encontrado culpable, esperaría la sentencia de cuántos años es de prisión. Pero por el otro lado, México ha entablado un proceso, no es penal, este es mercantil, creo se le llama, o civil, en Civil. Miami, en una corte de Miami, precisamente para recuperar los 49 millones de dólares que habría desviado García Luna mediante contratos desde que él estuvo
en la Secretaría de Seguridad Pública y los 6 años del sexenio de Peña Nieto, que ya no como servidor público, sino como empresario, seguía teniendo negocios, y ahí también involucra, por supuesto, al expresidente Peña, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, priista, actualmente senador de la República, y también al propio senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, porque también el gobierno capitalino en la época de Mancera había entregado recursos que no se justificaban, y hablamos de millones. Bien, en esta perspectiva, expectativa que tendría García Luna, pues también la esposa, su esposa, estaría, y otros familiares y empresarios estarían siendo procesados acá en México, vinculados con esta red criminal por el uso de los recursos, porque aparecen como socios de empresas que creó García Luna precisamente para recibir todos estos contratos del gobierno federal y del gobierno capitalino, de tal manera que aquí ya se involucra de manera directa su esposa y otros familiares, así como empresarios y varias empresas. Entonces, ya no solamente es que García Luna soporte la presión y esté dispuesto a pagar una condena para lo que resta de su vida en prisión, sino que ahora se enfrenta a que también familiares tan cercanos como es su esposa podrían ir a prisión, Paco. Esto es lo que me llama a mí la atención y digo, bueno, a ver, ¿qué camino le quedaría a García Luna? Bueno, pues cooperar con las autoridades estadounidenses y dar información de su red de complicidades. Y esta red de complicidades tendría que subir por lo pronto al expresidente Felipe Calderón y a otros funcionarios, secretarios de Estado, procuradores de aquel gobierno, pero también involucra al expresidente Peña Nieto y directamente al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros secretarios y funcionarios del gobierno del sexenio pasado, porque sería, digamos, la única posibilidad en donde él podría ir reduciendo su condena, porque la forma de negociar en Estados Unidos se juntaría el fiscal con los abogados de oficio que tiene García Luna y el juez Kogan, en donde discutirían y si él está dispuesto a revelar toda esta trama de corrupción, de tráfico de drogas y las redes criminales tejidas en México, podría tener la única posibilidad de que se le reduzca condena y que tal vez él y su familia se estén bajo la protección del gobierno estadounidense. De esta forma, podrían evitar que la señora, la esposa de García Luna, tenga que regresar a territorio nacional y aquí ser juzgada y sentenciada por el uso de tantos recursos públicos que los obtuvieron de malamente. Yo creo que tendría esa posibilidad todavía García Luna, y de tal forma que de aceptar cooperar con las autoridades de Estados Unidos, pues es para proteger ya no solamente a él, sino a su familia, que yo creo que debe de estar preocupado por ello, porque hasta en la propia mafia está el dicho que con la familia no, que respetar a las familias. Aquí no se trata de, la mafia es la que ellos tenían, pero se trata de las autoridades mexicanas que van en contra de su familia y cómplices. Entonces sería como la única posibilidad que tendría para que no toquen a su familia, se quede a vivir en Estados Unidos, les cambien de nombres, los protejan, los manden a una zona que nadie los conozca, les den recursos inclusive, pero finalmente que estén en libertad la madre con los hijos. Y yo creo que sí, García Luna tendría que pagar una leve condena, por lo menos. No creo que pudiera, si declara, no creo que pudiera salir totalmente en libertad, Paco. En este primer bloque, no sé si tú quieras comentar algo, Paco, que también tienes mucha información de este personaje tan siniestro. Sí, fíjate, Miguel, más bien preguntarte, aprovechando que estás aquí, mira, yo tengo, lo bonito de estar de este lado es que uno puede hacerle de abogado del diablo. Sí. Tú recuerdas mucho el caso de Guillermo González Calderoni, que era el superpolicía de Felipe Calderón Hinojosa, y que hizo, como lo hizo, como García Luna, sin tanto éxito en el mundo del crimen, intentar controlar a los grupos del crimen organizado. Finalmente no pueden, Salinas lo abandona y él se va a entregar a Estados Unidos, ¿recuerdas? Se entrega y lo acogen como testigo protegido
porque era ciudadano también estadounidense, pero finalmente, recuerdas, lo ejecutan en McAllen, saliendo de un edificio, lo ejecutan. ¿Qué puede hacer García Luna? ¿Qué debe hacer? Yo estoy de acuerdo contigo, solo le queda negociar. Y tiene a los dos grandes cabezas, Peña y Felipe Calderón. Los tiene a los dos, pero ¿cómo negocias cuando tienes el conocimiento de casos como el de Guillermo González Calderón? Sí, ¿Qué fíjate que, protecciones puedes pedir? Discúlpame, Miguel, ¿qué protecciones puedes pedir? sí, fíjate que yo tuve, ahora que mencionas a González Calderoni, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo allá en McAllen, precisamente. Me lancé a McAllen, estaba en ese entonces, escribía yo para El Financiero. Me lancé a McAllen, busqué su domicilio y le fui a tocar a su casa. Se sorprendió que llegué hasta la puerta de su casa a tocarle, vivía en un fraccionamiento lujoso y era dueño de un restaurante y un hotel ahí en McAllen. Le dije que quería entrevistarlo, me dijo que cómo había llegado hasta ahí, ya le platiqué, pues que pues, era reportero y me gustaba andar indagando sobre ellos y que tenía interés en entrevistarlo, me dijo que pues ya había llegado hasta allá y aceptó la entrevista. Ya platicamos y bueno, acusó no sabes a cuántos servidores públicos, entre ellos a Jorge Carpizo, me contó la historia de Jorge Carpizo, una historia muy interesante. Y como bien dices, González Calderón había sido el negociador, el que negociaba con los cárteles directamente, con los jefes de los cárteles de la droga en México. Fue un policía muy audaz en ese sentido, con una relación cuando los gobiernos tenían una relación explícita con el crimen organizado. En el caso que nos ocupa de García Luna, yo creo que, por supuesto, siempre va a existir este riesgo que tenía Calderón, y porque Calderón no se escondía, él estaba bajo la protección de la justicia, de la autoridad estadounidense, pero no estaba, digamos, oculto en un lugar que nadie supiera, realmente pues, era fácil localizarlo, así pude llegar yo a él. Es decir, él no traía ni siquiera, te diría, guaruras cuando salía, ¿eh? Él andaba con mucha libertad en Estados Unidos. En el caso de García Luna, yo sí creo que tendría esta posibilidad de negociación, porque me parece que él tiene mucha información sobre Felipe Calderón Hinojosa, sobre todo. Él fue la mano derecha de Felipe Calderón. Antes que él, si tú recuerdas, Paco, estaba Juan Camilo Muriño, que era el amigo, cómplice, compadre, hermano de Felipe Calderón, que como bien sabes falleció en aquel accidente de avión que cayó acá en la zona de Las Lomas. Y bueno, pues ahí también hay versiones de que apuntarían al propio García Luna de tener alguna relación en este accidente, bueno, que se declaró que era accidente. Muchos consideran que fue un atentado, porque en la relación de García Luna con Felipe Calderón, con el presidente en ese momento, el único que interfería en esa relación era precisamente Juan Camilo Muriño, que como tú bien sabes, la cercanía con Felipe Calderón, pues apuntaba a que iba a ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Y bueno, me parece que inclusive de no haber fallecido Juan Camilo Muriño, hubiera tenido muchas posibilidades de ascender a la presidencia de la República, e inclusive de no haber fallecido, tal vez le hubiera podido haber ganado al propio Enrique Peña Nieto la presidencia, además de todas las corruptelas que se acostumbraban en aquella época en los procesos electorales, de tal manera que García Luna se le menciona que pudo haber tenido alguna intervención en el crimen de Juan Camilo Muriño. Y entonces, García Luna se convirtió en el número 2 en la estructura del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, él guarda los secretos del expresidente y de varios secretarios de Estado, de todos los que fueron directores generales de lo que era el CISEN, ahora es el Centro Nacional de Inteligencia. También tenía información de los que fueron procuradores en aquel momento, tenía información, en fin, tenía mucha y mucha información, porque él tenía los equipos de espionaje que se habían comprado a Israel, de tal manera que García Luna había espiado
a todos los políticos mexicanos. Entonces tiene mucha información que podría aportar y con las investigaciones que se hacen ahora contra su familia, las acusaciones graves que pesan contra la familia, como son el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, más comúnmente llamado lavado de dinero, estamos ante una situación que cambia el panorama para García Luna. Como repito, él como parte de la mafia, pues había aceptado guardar silencio durante todo el juicio y tragarse toda la culpa, toda la responsabilidad, pero ahora cambian las cosas. Yo sigo creyendo que podría revelar información a cambio de una disminución muy considerable en una condena que podría llegar hasta los 100 años de prisión, Paco, porque son delitos graves vinculados con el narcotráfico, con la colusión para transportar drogas hacia Estados Unidos, lavar dinero, vínculos directamente con los cárteles de la droga, recibir sobornos. Entonces son delitos muy graves que sí podría ser una condena acumulativa por tantos delitos, hasta de 100 años de prisión, y la forma de reducirlos es esa. Pero más que reducir su condena, es salvar a su familia. Y bueno, como buen mexicano, como los buenos mexicanos, pues siempre protegemos a las familias, y esta es la única posibilidad que tendría este personaje siniestro, Paco. Así, fíjese, no, y mire qué razón tiene Miguel. Les voy a confesar algo. Yo he seguido desde 2010 a Esperancita, la hermana de Genaro García Luna. Era quizá la mujer de su familia que él más quería, con la que más se identificaba. Hoy está huyendo. Esperancita le dio carrera, le dio muchas cosas, pero hoy está huyendo. Pero bueno, Miguel, en ese contexto, Genaro nace de una hermandad. Cuando tienes a un personaje de tal magnitud, es difícil entenderlo solo, y lo que sabemos, lo que has investigado, lo que hemos investigado, Genaro es parte de una hermandad. Y en esa hermandad hay cómplices poderosos, poderosos verdaderamente, que llevan ciertamente a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, pero tienes a Luis Cárdenas Palomino. Sí, sí. Cárdenas Palomino, que como tú bien sabes, la relación familiar de Cárdenas Palomino es la que le permitió tener posiciones muy estratégicas primero en el CISEN y luego en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en donde iba acompañado de García Luna. Aunque en el caso del CISEN tenían el mismo cargo, eran agentes del CISEN, después son trasladados, son llevados a la Secretaría de Seguridad Pública y allí empiezan a ascender ambos. Sin embargo, García Luna es el que llega a tener una posición más privilegiada, pero Cárdenas Palomino, por su familia política, acuérdate que era yerno de quien fue cuñado de quien fue consejero jurídico de la presidencia, este abogado que era el padre de su esposa, que fue acribillado, era un abogado que fue asesinado, creo en la colonia Marcos Roma. Castillejos Escobar, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, esta familia tenía muchos vínculos con los cuerpos policiales, con la Procuraduría General de la República. Entonces, ellos le ayudaron mucho para posicionarse. Y Cárdenas Palomino, bueno, pues se colocó bien junto con García Luna, aunque García Luna se convirtió en su jefe. Pero Cárdenas Palomino, bueno, pues hay todo, ya está preso en México, tiene una serie de acusaciones por tortura, pero también nosotros hemos presentado o tenemos en nuestro poder un organigrama de todas las empresas que constituyó. Son 150 empresas, no constituyó él todas, pero tenía sociedad o alguna relación con todas estas empresas, Cárdenas Palomino. Y también, bueno, pues el vínculo con Genaro García Luna pues era sumamente estrecho, pero en ese sentido, Paco, cada uno había constituido empresas que tenían que ver para la seguridad privada, para el abastecimiento de productos para los cuerpos policiales, o sea, todo vinculado con las áreas en las que ellos se desempeñaban públicamente. Al mismo tiempo constituían empresas, ya fuera su nombre o con prestanombres o con socios. Entonces,
crearon unas estructuras paralelas a su trabajo público muy, muy intensas, que obtenían contratos, triangulaban dinero y también lavaban dinero de diversos grupos criminales. Es decir, se habían convertido en los padrinos de la mafia para lavar dinero a través de todas estas empresas y también daban contratos, obtenían contratos con gobiernos estatales, obtenían contratos con el gobierno federal, con el gobierno capitalino, y bueno, también con empresas privadas, porque sus empresas de seguridad pues daban este servicio no solamente de vigilancia, sino también de inteligencia, que era la experiencia que ambos tenían y que venían arrastrando desde que fueron agentes del CISEN y después en la Secretaría de Seguridad Pública, donde obtuvieron ya posiciones ambos muy privilegiadas. Esto ya en el gobierno de Vicente Fox. Fíjate que hay un antecedente aquí. El actual fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gers Manero, cuando Fox lo nombra secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna pasa de la Secretaría de Seguridad Pública, se va a la Procuraduría General de la República como director general de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Y cuando toma las riendas de la Secretaría Gers Manero, el actual fiscal, bueno, pues él encuentra un cochinero con todo el manejo presupuestal y descubre un gasto de 40 millones de pesos que supuestamente se había pagado a testigos protegidos, a informantes, perdón, a informantes de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino. Entonces, con esta información no había prueba ni evidencia alguna que el dinero tuviera destino. Era parte del presupuesto público. Entonces, lo que hizo Gers Manero, armó 3 denuncias penales, y una de ellas era contra García Luna y también contra Cárdenas Palomino, y las presentó en la Procuraduría General de la República, en donde ya estaban trabajando ambos. De tal manera que en la Procuraduría estaba el general Rafael Macedo de la Concha, quien recibe las denuncias, y al ver que era contra el actual director de la AFI, Genaro García Luna, lo que hace, pues agarra la denuncia, una de las denuncias que apuntaba hacia él y se la lleva al presidente de la República, que entonces era Vicente Fox. Fox la ve y dice, desecha esta denuncia, mándala al archivo muerto y no pasó nada. Gers Manero entendió el mensaje, que no podía actuar contra quien habían colocado en una posición clave, porque ya tenía vínculos en ese momento con los cárteles de la droga y aseguraba la recaudación de dinero ilícito, dinero producto del narcotráfico, para funcionarios del gobierno, en este caso de Vicente Fox. Y Vicente Fox lo defendió, como lo defendió también el entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha. Entonces, desde ahí empezaba este encubrimiento, en este caso de Vicente Fox. Después, bueno, pues Felipe Calderón lleva, recomendado por Fox, lleva a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y también ahí ingresa Luis Cárdenas Palomino en una posición clave, porque ellos ya venían con una relación de negocios, de complicidades, de corruptelas con los cárteles de la droga, Paco. Fíjate, Miguel, qué interesante, y mire, decir qué interesante, de ese gran mal manejo de 40 millones de pesos que habla Miguel, entraba el mantenimiento a un helicóptero que después se cae y en él iba Ramón Martín Huerta, y entonces Miguel sin que va ligando una cosa con la otra, nos lleva a todo el equipo, de Genaro García Luna, y cómo se van armando esas redes de complicidades. Pero dime una cosa, Miguel, estamos ante un macroproceso en este momento. Está Luis Cárdenas Palomino, están otras personas, hay 60, dicen en la PG, en la Fiscalía General de la República, la UIF no sabemos a cuántas personas tiene, pero ¿podemos estar hablando de un macroproceso? Fíjate que en los hechos sí, Paco, no le han llamado así, pero estamos ante eso exactamente. Mira, yo tengo documentos aquí en mi poder de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, esto que dices precisamente aquí se plantea, y te voy a comentar, por ejemplo. Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal
y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios y cómplices más cercanos. Bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, fíjate, distintos países, Paco, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.900.000 dólares. Y además continúa de parte de la autoridad, tanto la UIF, el SAT, como la Fiscalía General de la República, continúan las investigaciones, es decir, puede haber todavía más dinero. Por lo pronto van 746 millones de dólares. Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio estadounidense, concretamente en el estado de Florida. Este es el caso de Miami. El actual gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que como tú sabes pertenece a la Secretaría de Hacienda, tiene su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Los ha identificado perfectamente. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República desde el 24 de diciembre de 2019. Prácticamente al año de que López Obrador había ya asumido la presidencia de la República. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2001 ante un tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York, es decir, son dos casos distintos. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también peculado y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna desde hace más de 20 años, incluyendo los últimos 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tengo todos los contratos, estos 30 contratos, quién los hizo, cuánto, a qué montos ascienden, cuántos contratos son y cómo fueron manejados. Y señala también que las personas demandadas por el Estado mexicano ante las Cortes Estatales de Florida para la recuperación de activos extraídos de forma ilícita con esta red de corrupción que fundó García Luna, son los siguientes, Paco. Está Genaro García Luna, está su esposa, Linda Cristina Pereira de García Luna, está el empresario Mauricio Samuel Weinberg López, está Jonathan Alexis Weinberg Pinto, está Silvia Dona Pinto de Weinberg, la esposa de uno de estos empresarios, está Nathan Weinzier Taub, está José Francisco Niembro González y está Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Estos 8 están acusados en Estados Unidos, estas 8 personas acusadas en Estados Unidos, en este caso que anunció la semana pasada Pablo Gómez, que se iba a iniciar precisamente, que ya no hay vuelta para atrás, va a ser un juicio el que va a llevarse a cabo en esta corte de Miami. Y las personas morales, o sea, las empresas, es una lista de 44 empresas que también aquí tengo en mi poder y que están vinculadas precisamente en todo en toda esta acumulación de recursos que hay que obtuvo García Luna. También están los montos bloqueados, que habían sido bloqueados en el caso de García Luna, pero la corrupción del Poder Judicial, como es público, bueno, pues mediante amparos han permitido que salga el dinero, pero para dar montos generales, Paco. Fíjate, el monto originalmente bloqueado por la Unidad de Inteligencia Financiera ascendió a 25.920.195 dólares. 25.9 millones de dólares estaban bloqueados. Y no, perdóname, son pesos mexicanos. 25.920.195 pesos mexicanos. Y en dólares, lo que estaba bloqueado eran 140.000
$420. Bien, mediante amparos, los abogados de García Luna y de su familia han logrado que quedaran desbloqueados la mayor parte. Actualmente lo que está bloqueado actualmente solamente son 6.962.000 pesos mexicanos. Y en dólares hay bloqueados 90.752 dólares, algo así cercano como a los 16 millones de pesos, eso por el tipo de cambio que actualmente hay. Pero bueno, esto ha significado que han logrado realmente ganar estos amparos y les ha permitido retirar el dinero, que supongo que también con eso está siendo utilizado para la defensa en el caso de los abogados de Miami, porque hay que decir, ahí no son abogados de oficio, Paco, porque se trata del dinero, ahí son abogados contratados por la familia de García Luna. En el caso de Nueva York, la corte, ahí sí era un abogado de oficio, es decir, la propia autoridad estadounidense, el gobierno estadounidense le puso abogado de oficio, que no le cuesta a García Luna, que como vimos, pues perdió todo absolutamente, Paco. Fíjese usted qué interesante es lo que nos platica Miguel, porque nos ha llevado desde la familia Weinberg o Weinberg, como dicen en mi casa, que llegan, prácticamente conocen a Genaro García Luna a partir de 1989 hasta a Juan Camilo Muriño Terrazo, que ciertamente era el hombre del poder en el gobierno de Felipe Calderón, hasta que cae aquel avión allá en Reforma, en la Ciudad de México, Ramón Martín Huerta, Luis Cárdenas Palomino. Es decir, es un viaje de todas las complicidades. Linda Cristina Pereira Gálvez, que aparece hoy como la lavadora del cártel del dinero de Genaro García Luna. Pero, Miguel, yo te quiero hacer otra pregunta en así como vamos, para no perder el hilo. Supongamos que el gobierno mexicano llegara a ganar el juicio en Estados Unidos es que tienes tu razón, es un juicio civil por 645 millones, unos 12 mil millones de pesos, 645 millones de dólares. No todo el dinero vuelve a México, hay que aclararlo, ¿cierto, Miguel? Sí, como tú sabes, el sistema de cooperación, en este caso por el juicio que se lleva en Estados Unidos y que Estados Unidos también está, digamos, defendiendo sus fiscales. Evidentemente, esto, una vez que si se gana el juicio, pues parte del dinero se queda en Estados Unidos. Son acuerdos, convenios que ya están establecidos. No tengo idea de con cuánto se quedarán ellos, pero podría ser 50-50 o 60% para México, 40% para ellos. Esperemos que para México sea la mayor parte, porque todo eso proviene precisamente del erario público que se pagó mediante todos esos contratos. Y bueno, pues hay que ver si todavía está, ¿no? O sea, las propiedades ya están incautadas, están plenamente identificadas ya en Estados Unidos. Se trata de residencias, se trata de cuentas bancarias, se trata de vehículos lujosos, en fin, son bienes que García Luna acumuló en aquel país y que parte de este dinero también está en otros países, porque hubo triangulaciones de dinero para ocultar el origen, para poder lavarlo y ocultar todo este dinero. Entonces, parte de estos fondos se quedarán en Estados Unidos, no regresa todo a México, será una parte en este caso. Hay otro caso que la semana pasada también las autoridades mexicanas comentaron en la conferencia matutina, Paco, en donde el presidente tuvo al procurador fiscal y también al titular de la UIF, Pablo Gómez. En el caso del procurador fiscal, si recuerdan, pues él es Arturo Medina Padilla, se llama, él expuso la ubicación de un empresario singular que se llama Gustavo Cárdenas Fuentes. Es un empresario que tiene empresas de vehículos para vehículos para los cuerpos policiales, tiene empresas de seguridad, en fin, está vinculado con todo el servicio que se le otorga tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a los órganos de inteligencia. Vehículos pesados producen y todo esto, blindados y todo esto. Bien, lo mencionó el procurador fiscal a Gustavo Cárdenas Fuentes porque lo relacionan
por el apellido de manera directa con Luis Cárdenas Palomino, tienen el mismo apellido Cárdenas, y entonces lo vinculan como si fueran familiares. Yo con estos datos que se dieron en la conferencia matutina, busqué a uno de estos personajes que se había mencionado también, que es Gustavo Cárdenas Moreno. Y bueno, lo que encontré, porque además me dio pruebas de ello, es que esta familia, fíjate que no tiene relación con la familia de Luis Cárdenas Palomino, más allá de que tienen el mismo apellido Cárdenas, pero no tienen relación familiar, aunque se han hecho negocios con lo que era la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y por qué traigo esto a cuento? Porque además de que mencionan, las autoridades mexicanas mencionan que son familia, y también que hicieron negocios como parte de esta red de empresas que se habían constituido para hacer negocios de García Luna y de Cárdenas Palomino, pues la verdad es que no es, hicieron negocios, pero no son familiares. Y bueno, lo mencionaban porque, si recuerdas esta exposición, Gustavo Cárdenas Fuentes, el caso de adeudos fiscales por 345 millones de pesos, llegó hasta la Suprema Corte, porque un ministro de la Corte, Luis María Aguilar, tomó el caso, o sea, le llegó a él, le asignaron a él el caso del amparo que estaba buscando esta familia de Gustavo Cárdenas Fuentes y de sus empresas, para no pagar estos impuestos. Bien, sin embargo, el caso que llegó a la Corte, el ministro Luis María Aguilar había elaborado proyectos previos en los cuales negaba el amparo a esta familia Cárdenas Fuentes. En 3 proyectos los rechazaba, que no les iba a otorgar el amparo. De repente, en un 4.º proyecto, porque así se comentó además y ya es público, en un 4.º proyecto, este ministro de la Corte cambia la dirección de sus argumentos legales y le otorga el amparo. O sea, en el proyecto venía ya que le iban a dar el amparo para que no pagara esa cantidad de impuestos. El presidente, en esa conferencia en donde estuvo presente el procurador fiscal, lo llamó para que platicara esto, es precisamente cómo es posible que un ministro había dado ya argumentos legales para no otorgar el amparo y de repente cambia su decisión. Pues esto no se explica si no es mediante hechos de corrupción. Pero bueno, cuando esto fue ese día de la mañana, en la conferencia matutina de la semana pasada, y ya a la hora de la sesión en la Corte, deciden no otorgarle el amparo, o sea, cambian en último momento la decisión que ya se tenía prevista de otorgar el amparo. Pero ante la exhibición que hizo López Obrador en la conferencia matutina y la exposición que hizo el procurador fiscal Medina Padilla, pues tuvieron que recular y ya no le otorgaron el amparo sobre ese dinero. En esta entrevista que yo le hice al nieto de Gustavo Cárdenas Fuentes, que es Gustavo Cárdenas Moreno, es nieto de él, porque Cárdenas Fuentes es un empresario de 97 años de edad, ya es un nonagenario. En el caso de su nieto, Cárdenas Moreno, Gustavo Cárdenas Moreno, pues es un empresario quien está ahora al frente de las empresas, pues de poco menos de 50 años. Yo lo entrevisté precisamente para esto y él me dijo tres o cuatro cosas que son interesantes. Me dice, primero, no somos familia de Luis Cárdenas Palomino. Tenemos el mismo apellido, pero no tenemos ningún vínculo familiar. Me enseñó ahí su árbol genealógico y evidencias que tiene sobre esto. Bien, me dice, ni yo ni mi familia somos cargamaletas, así me lo dijo, de dinero, de dólares, de Genaro García Luna. 3, sí hicimos negocios con la Secretaría de Seguridad Pública cuando ellos estaban, porque las empresas que tenemos pues son de blindajes de vehículos precisamente para la policía, son de seguridad, etcétera, de tal manera que las diversas empresas que tenemos pues sí dan servicios de esa naturaleza. Por eso nos vincularon en que teníamos negocios ilícitos y porque éramos familia de Cárdenas Palomino, lo cual es totalmente falso. Y 3, dice, porque le digo, bueno, ¿y qué pasa con el adeudo fiscal? Pues nada,
Me parece que nosotros fuimos a tribunales, tratamos de no pagar ese monto que nos exigen porque creemos que nos asiste la razón. Ya dijeron en la corte que tenemos que pagar, y lo que digo nosotros es, si debemos algo al fisco y decide la corte que tenemos que pagar, pues se pagan los impuestos y ya. Esas tres cosas me mencionó que me llamó mucho la atención porque al parecer hay una confusión ahí entre la autoridad de vincular a esta familia con Cárdenas Palomino, lo cual los colocaría en un nivel de delincuencia organizada también. Y entonces ahí tendrían que revisar. Entonces yo le dije, oye, pero ¿qué pruebas hay? Porque el primero que te acusó de ser familiar de Cárdenas Palomino y de hacer negocios fue el anterior titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, Santiago Nieto. Y me dijo, no, yo ya hablé con Santiago Nieto y Santiago Nieto aceptó que la unidad que él dirigía, el equipo que dirigía, se equivocaron y nos vincularon, pero que aceptaba su error y que no tenía ninguna prueba. Yo estoy buscando a Santiago Nieto para que confirme este dicho, si es cierto que Santiago Nieto acepta que no son familia, porque la autoridad hasta la semana pasada, en este caso concreto, la UIF como la Procuraduría Fiscal siguen mencionando que esta familia está vinculada con Luis Cárdenas Palomino. Y bueno, pues digamos, si es confusión, tiene que aclararse, pero si no, bueno, pues tendrán que confirmar que sí tienen vínculos familiares y que a eso se deben los negocios, aunque ellos sostienen que tienen las pruebas suficientes de que esto no sea, Paco. Miguel, puede ser cierto, digamos que dando el beneficio de la duda, que no sean familiares. Hay dos cosas que son concretas. Uno, y tú lo mencionaste, que es muy claro, tres criterios después, cambios de opinión, no hay otro más que corrupción. Ahí no se puede entender. Y el otro, si no hay madruguete, en realidad habría pasado el criterio más reciente, ¿cierto, Miguel? Sí, claro, sí, por supuesto, tienes toda la razón, Paco, sí, o sea, si no lo exhibe López Obrador en la conferencia matutina y llama al procurador fiscal para aclarar esto y decir en qué momento se encontraban, pues simplemente se hubiera llevado a cabo este cínico resolución de la Corte y hubieran evitado que se pagaran 365 millones, pero lo más grave es que esto iba a sentar un precedente y estaban calculando que ante la decisión de la Corte iba a tener un impacto en todos los tribunales que hay en el país, en todos los tribunales federales, y calculaban que en este momento, por los asuntos que atendía la Secretaría de Hacienda, concretamente la Procuraduría Fiscal, en tribunales de todo el país, el monto ascendía a 10,000 millones de pesos, Paco. Es decir, de haberse aprobado el amparo a esta familia Cárdenas, a estos empresarios, hubiera tenido un impacto en todos los juicios que están llevando a cabo en tribunales del país. Pero eso es juicios en este momento, porque además iba a tener un precedente para el futuro, es decir, el SAT hubiera dejado de cobrar por lo pronto 10,000 millones, más lo que se acumulara en muchos procesos más adelante, Paco. Miguel, dime una cosa, fíjate, hace rato mencionaste algo, el juicio civil en Miami. De pronto da la impresión que la gente cree que solo hasta ahora se empieza a actuar contra Genaro García Luna, pero lo mencionabas hace rato, no, ya había antecedentes en Miami de que estaba intentando recuperarse el dinero, y a veces da la impresión de que no hay nada en cuanto al tráfico o la complicidad de García Luna y todo su equipo, ¿no? Porque ahora vemos que es un macroproceso, es una hermandad, sí está la Fiscalía General de la República, está la UIF y están trabajando desde hace rato. Hay caso para rato de Genaro García Luna y toda su pléyade. Sí, Paco, fíjate que debemos de seguir muy de cerca esto porque esto continúa. Muchos consideran que esta historia concluyó una vez que García Luna fue declarado culpable en Nueva York, en esta corte de Nueva York. La verdad es que no, no solamente continúa, falta, por ejemplo, la sentencia, ¿cuántos años van a acusar a García Luna? Falta lo de la Corte de Miami, este juicio civil en donde se está buscando recuperar algo así como 700, como tú decías, 12,000 millones de pesos, que se entregaron mediante contratos.
falta también en el caso mexicano las denuncias penales que hay aquí en puerta, tanto contra Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, la esposa de García Luna, en fin, todo este grupo de empresarios también vinculados. No, este caso va para largo. Todo empezó, como decía, una vez que López Obrador entró a la presidencia de la República, se dieron cuenta de todo esto y empezaron a actuar inmediatamente en el primer año de gobierno, Paco. No supimos hasta tiempo después que así fue, pero todo empezó en 2019, que era el primer año de gobierno de López Obrador. En 2021, Paco, ya tenían presentada la denuncia en esta corte de Miami. No sabíamos, muchos o todos no sabíamos que esto se estaba llevando a cabo. Fue con mucho sigilo todas estas operaciones, pero es de 2021, o sea, ya estamos hablando de hace 2 años, que se presentaron estas denuncias en una corte de Miami para recuperar estos fondos, que desde 2019 ya se tenían investigaciones y cuentas bloqueadas a García Luna y cómplices. Es decir, no se ha dejado de investigar y de trabajar y se sigue en este momento investigando porque creen que puede haber más implicados y más cuentas bancarias en paraísos fiscales precisamente, porque esta fue la ruta que tomó García Luna y sus cómplices para ocultar el origen del dinero. Así que tanto García Luna, Cárdenas Palomino, la esposa de García Luna, pues y socios y cómplices, empresarios, empresas, pues están muy preocupados. Y está este caso también que comentábamos del gobierno capitalino. ¿Qué pasa con el gobierno capitalino que involucra a Miguel Ángel Mancera? Bueno, aquí hay investigaciones por lavado de dinero y fraudes financieros en la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, porque la Procuraduría, que estaba bajo las órdenes de Mancera, hay que decir, pagó 26 millones de pesos a una de las empresas de García Luna por un supuesto adeudo que nunca existió. Simularon un adeudo que no existía. Y esto pues debe de mantener preocupado al senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, porque lo pone en la línea de investigación de manera directa. Y por ahora, ni Miguel Ángel Mancera, ni Miguel Ángel Osorio Chong, uno del PRD y otro del PRI, pues están muy preocupados porque tienen fuero, Paco, pero esto se les va a acabar si es que no repiten en algún cargo de elección popular para el Congreso próximamente, pero se ve difícil, porque además ambos pues ya no tienen mucha ni hay plataforma política en que apoyarse, de tal manera que sí está complicado y podría entonces, podrían enfrentar ya directamente los cargos penales que están en expedientes ya en la Fiscalía General de la República, Paco. Dime una cosa, Miguel, verdaderamente para mí, yo siempre, mira, cuando armo mi cronograma, doy Miguel Ángel Mancera por un lado, Miguel Ángel Osorio Chong por el otro, pero estamos arriba, todavía tenemos a dos, tenemos a Felipe Calderón y tenemos a Enrique Peña Nieto. Podemos hablar de que, supongamos que se resolviera todo, pero Peña y Calderón siguen ahí. Son los principales responsables, ¿cierto? Eran los presidentes de la República. Pues por supuesto, Paco, pero además son plenamente identificados como que eran los jefes del Estado mexicano en esos momentos y además tuvieron conocimiento, Paco, o sea, tú y yo sabemos perfectamente cómo operan los órganos de inteligencia y de seguridad nacional del país. Ellos están revisando a todos y tienen en la lupa, en la mira, intervienen teléfonos, o en ese momento además sobre todo intervenían teléfonos, espiaban, vigilaban, de tal manera que los presidentes tenían la información de lo que hacía cada uno de sus secretarios de Estado, de los procuradores, en fin, cada uno de los titulares de los distintos órganos de gobierno, de tal manera que sí tenían conocimiento. Pero además es muy claro que qué pasa con estos dos expresidentes, o 3 expresidentes, porque es Fox, Calderón y Peña. Bueno, estos 3 expresidentes, de estos 3, 2 de ellos, que es Calderón y Peña, pues salieron del país, inmediatamente se pusieron a mejor resguardo, están en Europa, concretamente en España, ¿no? Ambos buscando la nacionalidad española para evitar que mediante un juicio que se les entable tengan que regresar a México o sean procesados penalmente en México. Ellos ya están buscando la protección de España.
en donde seguramente también deben de tener toda la fortuna acumulada, no de ella, mucha de ella de manera ilícita, cuando fungieron como presidentes de la República. El único que anda aquí de conchudo es Vicente Fox, tratando de armar sus empresas de marihuana, fumando marihuana y diciendo, precisamente drogado, pues muchas tonterías, Paco. No, sí, tienes razón, Miguel. Yo digo, a veces digo, ¿por qué le haces caso? Está fumando de esa que vende, el otro está tomando de lo que siempre tomó desde antes de la presidencia, y Peña está como si nada, pero Miguel, todavía tenemos caso Genaro García Luna para mucho rato. Sí, sí, por supuesto, va a haber una continuidad. No solamente será, no termina con la sentencia que todos estamos esperando, y que vuelve esto muy interesante, porque yo estoy calculando que sí va a hablar, porque ya su familia está plenamente identificada, que participó en todos estos actos y hechos ilícitos. Y una forma de proteger a la familia de García Luna, es revelar información relevante, y esta solamente apunta a 2 expresidentes o a 3 expresidentes, que serían Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El principal, Felipe Calderón. Y esta podría ser una salida alterna que tenga García Luna para no tragarse toda la responsabilidad del solo, porque aunque él sí lo hizo, es claro que también estaba enterado de todo lo que hacía su amigo y cómplice, el expresidente Felipe Calderón. Yo, mire, de veras, yo quiero decirles, sigan a Sin Censura, sigan a Contralínea. Miguel no solo Miguel, déjeme decirle, Miguel Vadillo tiene un equipo de colaboradores que en mi casa, por ejemplo, Nancy Flores, es quizá la mujer más conocida, porque todos los días la ven. Sósimo Camacho, que se me hace igual que Miguel, un extraordinario reportero. Por favor, síganlas. Miguel le da seguimiento puntual, no solo a este caso, lo ha hecho en muchos casos. Yo les decía, yo lo guardo porque todavía soy periodista de los viejos, guardo mis recortes de periódicos, aunque ya los estoy digitalizando. Archivo en papel, pero Miguel conoce bien el accionar de los presidentes, conoce el accionar de los narcos. Yo he visto notas y las tengo de Miguel sobre, por ejemplo, la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León en el narcotráfico, la familia. Sí, la familia, ¿cómo no? Sí, su papá, sus hermanos. Sí. Por favor, sigan a Contralínea, y dejemos que Miguel nos diga a dónde lo podemos contactar, a dónde lo debemos seguir y a dónde lo podemos seguir. Yo, de veras, es un privilegio. Ni siquiera quiero dejarlo ir, pero no, yo sé que tiene trabajo, y Miguel, yo te agradezco mucho, de veras, pero ¿a dónde te podemos seguir? ¿A dónde te sigue la gente? Yo ya les dije a Sósimo, síganlo, sigan a Nancy Flores, por favor, y sigan a Miguel Vadillo. Pero ¿a dónde te podemos seguir a ti, Miguel? Gracias, Paco, muy generoso con tus palabras. Y sí, todos nuestros trabajos son públicos, están ahí en la página de Contralínea, www.contralinea.com.mx. Ahí encontrarán todo lo que hacemos, todo lo que investigamos, todo lo que escribimos. Igual que ahora en esta alianza que hemos hecho con ustedes, estamos muy agradecidos también por estos espacios que nos dan para poder difundir toda la información que vamos obteniendo, y que pues mucha de ella causa polémica, pero bueno, pues es parte del trabajo periodístico, es parte de la investigación que tenemos que hacer con un solo propósito, Paco: informar a la sociedad, que ese es nuestro compromiso principal, y por supuesto buscar siempre la verdad, le guste o no le guste a quien sea. Este es el compromiso que tenemos, y lo hacemos siempre de manera ética y profesional, Paco. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, Miguel, buenas noches. Yo me quedo aquí unos minutos más, pero te agradecemos, Miguel, y es un placer platicar contigo siempre. Gracias, Paco. Buenas noches a ti y a todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Y usted, por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Miguel, además ya lo vio, es un hombre muy interesante, es un periodista que sabe lo que dice. Yo, cuando les decía hace rato que yo tengo trabajos de él sobre la familia de la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León y cómo la seguían, ahí están los trabajos de Contralínea, son públicos. Uno entra, hay que buscarlos, pero de veras, yo les decía, Sósimo es un hombre que verdaderamente
es muy puntual, muy preciso. Nancy Flores igual. Nosotros en Sin Censura, que ya sabe usted que esta es su casa, estamos muy agradecidos porque eso enriquece y esto nos da otra línea de investigación para seguir con ustedes. Así que este es un espacio, como usted lo sabe, Vicente Serrano, que anda ahorita metido en las campañas de los precandidatos a defensores, a uno, va a ser uno solamente de la 4T. No pudo estar, pero Miguel, pero aquí tuvimos a Miguel. Vicente va a estar, va a regresar pronto, pero cuando no esté, mire, aquí voy a estar platicando. Yo le agradezco mucho su presencia, le agradecemos su atención y hasta la próxima. Y no se vaya todavía, quédese con la programación de Sin Censura. Buenas noches.